Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Bienvenido a la iglesia Dios es Amor, donde tenemos el privilegio de predicar la palabra tal y como es y también adorar su santo nombre. En estos momentos vaya a buscar su familia, vaya a sacar el tiempo, amén, para escuchar palabra de Dios y para también adorar. La palabra dice que todo que respire, alabe a Jehová. Si usted puede hacer esto conmigo, quiere decir que en esta hora tú puedes adorar a Dios. Vamos en este momento a entrar en la adoración y después de la adoración no te vayas, que hay una palabra especial para ti en este día. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré. Aunque venga lo contrario, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré. Aunque venga lo contrario, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo
ti confiaré, yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallará en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que obrará, yo sé que Él obrará. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle, sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor, sí lo haré. I count on one thing, trusting God who never fails, will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Yes, I will sing for joy when my heart is heavy in all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will, and I choose to praise, to glorify the name of all names, that nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify the name of all names, that nothing can stand against. Escojo alabar y gloria da tu nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria da tu nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré con fervor. Sí lo haré for all my days. Oh yes, I will. Father God, we come to you in honor and thanks, praising your name regardless of our situation. Lord, we thank you for giving us life and giving us the opportunity to worship you and to give you thanks for all you have done for us. Lord, we ask that the message today will penetrate our hearts, our minds, and our spirits, and forever change our lives. It's in your name we pray. Amen.
Aleluya, amén. Qué bueno es poder adorar a Dios, amén. Las cosas cambian cuando tú puedes adorar a Dios, no importando la situación, no importando lo que estás pasando, no importando lo débil que te sientas. Cuando tú empiezas a adorar a Dios de corazón, yo sé que usted sabe lo que estoy hablando, porque las cosas cambian, nuevas fuerzas recibimos. Amén. Vamos rápidamente a la palabra, amén, para aprovechar el tiempo. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 16 y vamos a estar leyendo el versículo 23 y el 25. Hechos 16, versículos 23 y 25. Amén. Y la palabra lee así, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y brincamos al 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si yo le hubiera leído el versículo 25 solamente, que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quizás usted podía pensar que Pablo y Silas estaban visitando la cárcel y le estaban cantando a los presos. Pero como leímos en el versículo 23, amén, nos cuenta la Biblia. Y si usted lee la historia, algunos versículos antes de eso, y le aconsejo que vaya cuando tenga tiempo, lea la historia completa, porque es una historia poderosa. Pero si leemos antes de eso, vamos a entender que Pablo y Silas no estaban visitando la cárcel, sino ellos eran presos. Y no solamente eran presos, ellos fueron azotados, fueron golpeados. Amén. Lo trataron como si ellos fueran crímenes y ellos no habían cometido ningún crimen. Sino, amén, ellos estaban predicando la palabra de Dios. Y en estos momentos Pablo y Silas están en unos momentos de oscuridad, en unos momentos difíciles. Cuando pensamos en lo que es una cárcel, si yo le hubiera preguntado a ustedes, ¿qué es lo primero que ustedes piensan cuando mencionamos la palabra cárcel? Quizás usted me dice 4 paredes que no te dejan tener libertad. Amén. Y eso precisamente es lo que es. Una cárcel es un lugar donde tú no tienes libertad, donde te dicen lo que tú tienes que hacer, donde tú tienes límites, amén, en muchas cosas y sobre todo no tienes libertad. En este día yo quiero hablarte a ti, no de una cárcel física, sino de una cárcel espiritual. Porque si en algo que está haciendo el enemigo en estos días es tratando que la gente piense que están en una cárcel espiritual, en un sitio donde no tienen libertad. Que están en un sitio, amén, espiritualmente hablando, donde se sienten, amén, que no tienen esa libertad, que no tienen la fuerza, que están más o menos como un esclavo. Pero yo estoy aquí para decirte, amén, y presentarte la clave y la llave para abrir las puertas de esa cárcel espiritual. Hoy en día el enemigo quiere que tú pienses que estás encarcelado espiritualmente, que tú no tienes libertad, que tú no estás libre espiritualmente hablando. Pero yo vine hoy para decirte a ti que los que están en Cristo son libres. Que Jesús vino a este mundo para darte a ti la libertad.
Vamos a la palabra. Porque tú y yo fuimos llamados a ser libres, no esclavos, ni tampoco estar en una cárcel, ni tampoco estar donde el enemigo piense que nos tiene, que no somos libres en Cristo. Pero mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 8, en el versículo 31 y 32. Lo repito, Juan capítulo 8, el versículo 31 y 32. Amén. Mira lo que dice. Y antes que yo empiece a leer, por favor, búscate algo para apuntar estas citas, porque estas citas que voy a estar leyendo, amén, son importantes para tu vida. Hay muchos que están en una cárcel espiritual porque no tienen conocimiento de la palabra. Escucha cómo dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Mira lo que dijo él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Pero no se acaba ahí. Mira cómo dice. Y la verdad os hará libre. Tú estás llamado para estar en libertad. Pero mira cómo dice la palabra. Si permanecéis en mi palabra, para entrar en esa libertad, para asegurarte que tú puedes salir de esa cárcel espiritual donde el enemigo quiere que tú pienses que estás, tiene que meterte en la palabra. La palabra te va a hacer libre porque la palabra es la verdad. Juan capítulo 8, 31 y 32. Por favor, apúntenlo para que cuando llegue el momento que el enemigo quiere que tú te pienses, que tú te sientas que estás preso, que tú te sientas que estás oprimido, que te sientas, amén, que no estás libre en Cristo, vete a la palabra, apúntalo donde sea, escríbelo en tu mano, pero apúntalo para que cuando esos momentos lleguen, tú puedas ser libre a través de la verdad que es la palabra. Sigo. Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Gálatas capítulo 5 y el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso es lo que dice la palabra. Tú fuiste llamado a la libertad. Pero el enemigo quiere que tú pienses que porque estás pasando por un momento difícil, porque estás pasando por unos momentos de aflicción, pensamos que automáticamente estamos en una cárcel. Te sientes que ya no puedes seguir hacia adelante porque estás pasando por unos momentos difíciles. Estás pasando por algunas pruebas. Pero déjame decirte algo. Las pruebas son necesarias. La situación que tú estás pasando, es necesario que tú pases por eso. El problema que tenemos es que cuando entramos en este caminar, por falta de conocimiento o falta de enseñanza, no entendemos la palabra que nos tiene un aviso. Porque si yo te digo a ti que si tú vienes a los caminos de Cristo, no vas a tener pruebas, te miento. Porque eso no es lo que dice la palabra. Y por eso hay muchos que están en una cárcel espiritualmente hablando, amén, porque no tienen el conocimiento, no estudian la palabra y no van o escuchan a las personas que les quiere predicar la verdad. Y cuando tú entiendes que en este caminar es necesario pasar por pruebas, entonces vas a entender que cuando pase por esas pruebas es porque Dios está contigo. Es porque tu fe se está moldeando. Es porque tu fe se va a poner en acción.
Es cuando tú, en vez de encerrarte, amén, en esa cárcel, porque nosotros mismos somos los que cerramos las puertas de la cárcel, porque yo no le doy parte ni suerte al enemigo para que me encierre a mí, amén, porque él no tiene el poder que tiene mi Dios, amén, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero a veces nosotros mismos somos los que nos encerramos mentalmente y dejamos que el enemigo, aleluya, como que gobierne nuestra libertad. Pero yo estoy aquí para recordarte que tú fuiste llamado para ser libre. Y porque estás pasando por una situación difícil, lo primero que viene a la mente es: Dios no está conmigo. ¿Para qué me metí en este caminar? Porque me está yendo de mal en peor y empezamos a ver las cosas muy negativas. Y empezamos a cerrar las puertas de la cárcel espiritual. Y cuando tú cierras esa puerta de esa cárcel espiritual en tu vida, las cosas cambian. Viene el desánimo, viene la depresión, vienen momentos donde te quieres rendir, llegan momentos donde no quieres escuchar de nadie que te habla de Cristo, hermanos. Y esos momentos son bien peligrosos y quiero decirte que hay muchos que están en esa situación, pero gracias a Dios que su palabra siempre llega a tiempo, y esta palabra, amén, está llegando a tu vida para recordarte que tú fuiste llamado para ser libre, no para ser esclavo, no para estar encerrado mentalmente, espiritualmente, amén, en una cárcel. David, cuando estaba en la cueva, que estaba huyendo, en el Salmo 142 clamó a Jehová y dijo: saca mi alma de la cárcel para adorarte. Él no estaba en una cárcel, pero la situación que estaba alrededor de él lo hacía sentir que él no estaba libre. A veces las situaciones que están alrededor de nosotros, por lo que está pasando, por cualquier razón, puede hacer que tú te sientas que no estás libre. Pero yo estoy aquí para decirte que cuando tú clamas a Dios hoy, en esta hora, en este mismo momento: saca mi alma, amén, de esta cárcel. A través del Espíritu Santo, Él te ayuda. Pablo y Silas estaban en unos momentos que, cuando leemos en el versículo 25, dice que estaban orando y cantando. Pero leemos en el 23 que ellos estaban pasando por momentos difíciles. Lo habían azotado. El dolor que su cuerpo tenía encima, el cansancio, todo el dolor físicamente que esos dos tenían. Pero todavía la palabra me dice a mí que en medio de esas circunstancias, en medio de ese problema, en medio de ese azote, en medio de esas pruebas, sacaron tiempo para orar y alabar a Dios. Hermanos, fuiste llamado para ser libre. Mira lo que dice Hechos 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, mira lo que le estaba diciendo, mira lo que le estaban diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No lo está diciendo el pastor Dani Berrío, lo está diciendo la palabra, que es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Wow. ¿Por qué Dios nos trae esta palabra en este día? Porque hay muchos que se han encarcelado ellos mismos, se han puesto ellos mismos en una cárcel espiritual por la situación que está pasando. Pero esta palabra llega a ti hoy para recordarte que tú eres libre.
que tú eres libre porque lo que estás pasando, amén, es necesario. La situación que tú estás pasando, la prueba que está pasando ahora, el azote que está tomando tú en estos momentos, es necesario. Porque Dios está contigo, porque en ese mismo instante que tú estás pasando ese problema, Dios se está glorificando. Porque quizás tú no te das de cuenta, pero hay otros que te están mirando. Y a través de cómo tú pases esa prueba, a ver ellos cómo tú vas a pasar esa prueba, va a aumentar la fe de ellos. Van a reconocer que el Dios que tú le sirves es un Dios de poder. Que verdaderamente, aunque estás pasando por lo que está pasando, Dios está contigo. Hay un gozo en tu alma. Sigo. Porque, como dije, para poder estar libre en el Señor, tiene que conocer la verdad. Porque la palabra dice que la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Por eso te digo, toda esta cita que yo te estoy dando, apúntala. Para que cuando llegue ese momento en tu vida, tú puedas regresar a esta palabra para coger ánimo y decir, espérate, la palabra me dice a mí que es necesario que yo pase por esto. Pero Dios está conmigo. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 y 7, dice de esta manera, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Wow. No solamente la palabra te dice que es necesario pasar por tribulaciones y pruebas, pero que también te dice que te pongas alegre, que tenga gozo cuando está pasando por esto. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día esta palabra ya se nos olvidó. ¿Y qué sucede? Te pasa un problema y te olvidaste del gozo. ¿Ah? Te pasa unos momentos difíciles y te olvidaste de la palabra de Dios. Y si no lo sabías, gracias a Dios que hoy Dios está enviando esta palabra a ti. Por eso te digo, apunta estas citas. Porque quizás en estos momentos no las necesitas. Pero va a llegar un momento donde tú tienes que regresar a la verdad para que seas libre en el Señor. Porque tú y yo fuimos llamados a ser libres. Te adoramos, Jesús. Dice, para que someta a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, Jesucristo. Nos está comparando con el oro. El oro tiene que pasar por el fuego. Tú y yo es necesario que pasemos por eso. Pero quizás está en esa cárcel espiritual porque no te había dado de cuenta de la palabra de Dios. Se te había olvidado de la palabra de Dios, pero como te dije, gracias a Dios que Dios siempre llega a tiempo. Su palabra siempre llega a tiempo. Y esta palabra te está confirmando que mientras tú le seas fiel a Dios, mientras tú camines como tienes que caminar con Dios, vas a pasar por problemas, vas a pasar por pruebas. Pablo y Silas, lo único que estaban haciendo era predicando la palabra de Dios. Y lo echaron en la cárcel y lo azotaron. Pero porque su situación cambió, porque su condición cambió, su fe en Cristo nunca cambió. Y yo sé que quizás, como dice la palabra, que ellos estaban orando y estaban cantando y adorando a Dios. Y dice la palabra que de repente vino un terremoto. Dice que sacudió toda la cárcel, que las puertas se abrieron y en ese instante ellos quedaron libres.
Y quizás tú piensas que yo te voy a decir que la clave o la llave de abrir la puerta de tu cárcel es la alabanza, porque ellos estaban orando, pero también estaban adorando a Dios. Y mientras ellos estaban cantando a voz alta que otros lo escucharan, las puertas se abrieron. Pero yo no estoy aquí para decirte que fue la alabanza que abrió las puertas. Sí, porque si tú te vas más profundo, a la historia, para que esa alabanza abriera las puertas, primeramente tenía que haber una relación con Dios. Aleluya. Primeramente, antes que saliera esa adoración, había que tener una confianza en Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Pablo y Silas no empezaron a adorar a Dios para que las puertas se abrieran. Ellos empezaron a alabar a Dios para glorificar su santo nombre. Aleluya. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, hermanos? Que no adora a Dios para que las puertas de tu cárcel se abran, las puertas de la cárcel se abran. Te estoy diciendo, cuando tú tienes una relación con Dios, aunque tú no esperas que las puertas se abren, Él las abre como quiera, porque tú le estás adorando a Dios, aunque estás en el problema y aunque no te saque del problema, en tu corazón está que tú vas a adorarle a Dios. Y Dios conoce tu corazón. Por eso te digo que esto va un poquito más profundo. Porque si ellos no tenían esa relación con Dios, primeramente no estuvieran adorando, no estuvieran orando. Pero ellos entendían, aleluya, que si ellos estaban pasando por eso, Dios lo permitió y Dios iba a estar con ellos. Y aunque las paredes y las puertas estaban ahí al frente de ellos, y aunque físicamente ellos no tenían la libertad para caminar, amén, espiritualmente ellos estaban libres. Y como estaban libres, empezaron a alabar y glorificar a Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que la situación que tú estás no es lo que te va a hacer que tú no estés libre. Tú mismo toma esa decisión. Si vas a cerrar la puerta o vas a permitir que el Espíritu Santo las abra por ti. Pero a ellos no le importaron. Ellos no estaban orando, abre esta puerta de la cárcel. Ellos no estaban cantando para que Dios abriera las puertas. Y ese es el secreto más grande, que ellos estaban adorando a Dios porque ellos entendían, aleluya, quién Él es. Si tú verdaderamente entiendes quién es Dios en tu vida, hermano y amigo, no importa la situación, tú vas a cantarle a Dios. Y así como ellos cantaron y los otros escucharon y aceptaron y pudieron ver que el Dios que ellos le estaban adorando era un Dios de poder. Ese es el mismo Dios que está en tu vida hoy en día, aleluya, es el mismo Dios de hoy. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, hermano? Que en el momento que tú estés, en el momento más difícil de tu vida, abre tu boca y adora a Dios, porque hay otros que están presos espiritualmente que necesitan escuchar una adoración de tu boca para que ellos puedan confiar en el mismo Dios que tú estás confiando. Pero para que todo esto suceda, tú tienes que tener una relación con Dios. Tú tienes que tener una confianza en Él, que no importa la circunstancia que está pasando, tú no vas a permitir que estés en una cárcel espiritualmente, que tú no vas a permitir que el enemigo te robe la libertad. ¿Cuántos pueden decir hoy, yo fui llamado para ser libre? Dilo, si lo puedes decir ahí, dilo. Yo estoy llamado para ser libre. Que el enemigo te escuche, aleluya. Yo fui llamado y estoy llamado para ser libre. Libre para adorarle. Libre para glorificar su santo nombre. Si en este día tú te sientes que estás preso espiritualmente, que no puedes adorarle, que no puedes, aleluya, salir de la circunstancia donde está, hoy yo te digo que el Espíritu Santo te puede dar esa fuerza. Empieza, aleluya, a escudriñar tu relación con Dios.
Empieza a ver verdaderamente en qué tú estás confiando. Empieza a ver verdaderamente si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Porque yo te aseguro que si tú estás caminando en la voluntad de Dios, Dios está contigo. Y Él sabe lo que tú estás pasando. Y Él sabe lo que tú puedes soportar. Poderoso Dios. Siento a Dios, aleluya. Y yo sé que Dios le está hablando a alguien en este día. Mira cómo dice Santiago, capítulo 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Otra vez la palabra nos dice que tengamos no solamente sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba es necesaria en nuestra vida. Tu relación con Dios es necesario. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que esas puertas se abran? Es la relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios firme, entonces automáticamente empieza a orarle. Automáticamente empieza a cantarle en las pruebas. Y puede decir, yo canto en las pruebas. Yo canto en el dolor. Aleluya. Aunque Satán no quiera. Porque Él no quiere que tú le adores. Él quiere que cuando venga el problema de tu vida, tú rápidamente piensas que estás en una cárcel espiritual. Y eso es como Él quiere gobernar la iglesia hoy en día. Que muchos, aunque piensan que está y caminan en libertad, aleluya, su mente y su vida espiritual está en una cárcel. Pero yo estoy aquí hoy para decirte que tú fuiste llamado para ser libre. Tú fuiste llamado para caminar en libertad. Fuiste llamado no solamente la libertad para ti, pero a través de tu testimonio, otros se van a salvar. Familiares se van a salvar. Pero si tú mismo permites que la puerta se cierre, que la puerta de la cárcel se cierre espiritualmente en ti, se te va a hacer las cosas muy difíciles. Recibe esta palabra en el nombre de Dios en esta hora. Y repite nuevamente conmigo. Yo fui llamado para ser libre. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Quiere ver un terremoto en tu vida para que esas puertas se abran? Búscate una relación con Dios y confía en Él. Métete en la palabra. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchos que están en su propia cárcel porque todavía no entienden que es necesario pasar por lo que estás pasando. Y cuando tú entiendes que tú fuiste llamado para ser libre, no importando la situación, como dije no hace mucho, Pablo y Sila estaban en la cárcel. Físicamente no tenían libertad, pero espiritualmente estaban libres, como tú y yo lo podemos hacer en este día. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y quiero orar por ti. Si en este día te sientes que estás preso, que la circunstancia, que la prueba que está alrededor de ti o que estás pasando en este momento te tiene encarcelado, hoy es el día que esas puertas se abren en el nombre de Dios. Hoy es el día que aunque has tratado de adorarle, no has podido, pero como hoy tú vas a arreglar tu relación con Dios, tú vas a ver que esa adoración va a fluir
amén, y va a llegar el terremoto y va a sacudir lo que se te tiene que sacudir para que tú seas libre en el nombre de Dios. Voy a orar por ti. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias te doy, Señor Jesús. Padre, te pido, Señor, por todos aquellos que están escuchando en este momento, Señor, que se sienten, Padre, que están en una cárcel espiritual. Señor, yo te pido, Señor, que esa relación entre tú y ellos, Señor Jesús, ellos puedan unirse, Padre Santo, a ti, para que esa alabanza empiece a fluir, Señor Jesús, de ese corazón, Señor Padre, y las puertas, Señor Jesús, empiecen a abrirse, Padre, porque ellos están llamados para ser libres, Padre. Reprendemos cualquier plan del enemigo que quiera venir en contra de ellos, Señor Jesús, de tratar de ponerlos a ellos en una cárcel, Padre, pero eso no va a funcionar porque hoy ellos han escuchado tu palabra, Señor Jesús, que ellos son libres en ti. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por esta palabra, Señor Jesús. Y te doy gracias por todos, Señor Jesús, los que están viendo este video, Señor Padre. Permite, Señor Jesús, que haya libertad en ellos, Señor Jesús, en este día. Y todo esto te lo damos, Señor. Te los presentamos delante de ti, Señor Jesús. Amén y amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda que tú estás llamado para ser libre. Dios te bendiga.